Muy bien, ahora continuamos. Nos habíamos quedado en qué es la ley de la oferta, ¿ya? La ley de la oferta nos dice, para determinar la cantidad de un bien o un servicio en particular que es ofrecido por los productores, teniendo en cuenta su precio, ¿ya? Es muy fundamental el precio. El precio juega, es una variable muy importante en en esta parte de la oferta, ¿ya? Habitualmente, la relación existente entre la cantidad y la variable precio, ¿ya? Será directa o positiva, al contrario de la ley de la demanda. Es todo lo contrario a la ley de la demanda, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos unos criterios y características que cumplen la ley de la oferta. Pero ¿por qué hablamos de la ley de la oferta? Por definición, tal y como se desarrolla el concepto de la oferta ante un aumento de precio, un incremento de precio, la cantidad ofertada va en aumento, del mismo modo que ocurre en el caso contrario, ya del mismo que sucede en los casos contrarios. Perfecto. Muy bien. Esto ocurre porque los productores exigen al menos un cierto precio para ofrecer ya determinada cantidad de bienes, ya para determinar las cantidades de bienes. Cuanto más precio haya y más distribución reciba, obviamente la mayor cantidad de producto estará dispuesto a ofrecer el productor, ¿ya? Vamos a verlo eso. Lo vamos a ver en un ejemplo. Ya lo verán. Ya lo vamos a ver en un Jamboard. Se lo voy a explicar más a detalle. Aquí cuando hablamos de este punto muy particular, que hablamos de la curva de la oferta, vamos a ir tiqueando y vamos a ir demostrando de por qué cada una de estas características se cumple en la curva en la curva o la línea de la oferta, ¿ya? La curva de la demanda es creciente, a lo contrario de la curva de la demanda. La curva de la oferta es creciente y la curva de la demanda es decreciente. Todo lo contrario. Centramos los ejes de coordenada solo positivo. Entonces, en el plano cartesiano solo nos centramos en el plano positivo. ¿Ya? Muy importante eso. ¿Ya? Me dice el precio del bien alto, me dice si hay un precio de un bien alto, de un bien X alto, es alta la cantidad ofertada de este bien. Pero si el precio del bien es bajo, va a ser baja la cantidad de oferta del bien. Entonces, muy importante eso. La curva no se mueve, ¿ya? La curva no se mueve. En su magnitud la curva no se mueve. El que varía es el precio de la oferta y la cantidad ofertada, ¿ya? La curva o la línea de la oferta va a tomar siempre esa nomenclatura. En los beneficios de la empresa desplaza la curva hacia la derecha. La reducción de beneficios desplaza la curva hacia la izquierda. ¿Por qué hablamos de la reducción de la reducción eh, de los beneficios en una empresa? Por ejemplo, le suben los impuestos a la empresa, o sea, le incrementan los impuestos, entonces no es subvencionado en algunas partes de la producción. Entonces esto hace que la curva se desplace hacia la izquierda. Pero si empieza a recibir beneficios como actualmente están recibiendo varias empresas micro, pequeña, ¿ya? Empresa, si reciben beneficios como subvenciones, ¿ya? Esto hará que la curva de la oferta de esa empresa se desplace hacia la derecha, ¿ya? Se desplaza hacia la derecha, pero en el lado positivo. Muy importante eso es lo que estamos hablando. Las mejoras tecnológicas, subvenciones, lo que hablamos de subvenciones, reducción de impuestos, lo que hablamos de reducción de impuestos, reducción de costo de producción se desplaza hacia la derecha. Siempre cuando sea beneficioso para la empresa o para el productor, va a desplazar la curva hacia la derecha. Vamos a verlo aquí. Aquí lo vamos a ver. ¿Ok? Eh, perfecto. Vamos a ver que todo esto se cumpla.
Curva de la demanda. Aquí está. Se puede ver, ¿verdad? Lo que estoy presentando, la curva de la demanda. Perfecto. Entonces, pueden ver esta curva esta plantilla de Jamboard que estoy presentando, ¿verdad? Ya, muy bien. Positivo. Gracias, gracias, Adam. Muchas gracias. Entonces, aquí vamos a ver lo primero que nos dice en el plano cartesiano o en el eje de coordenadas, hablamos de X y Y, ¿verdad? Nos centramos en el lado positivo para X y positivo para Y. Nos centramos en ese lado. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el profesor de matemáticas nos hacía énfasis en este punto? En esta coordenada, este lado de la coordenada es positivo, positivo. Positivo para Y y positivo para X. Que para nosotros en economía, Y viene a ser reemplazado por P, que es el precio, ¿ya? Y X viene a ser representado por Q, que es la cantidad demandada, ¿ok? Tal y cual, tal y cual lo que sucedía con la curva de la demanda, muy importante, pero aquí estamos hablando de la curva de la oferta, ¿ok? Entonces nos centramos en el eje de coordenadas solo positivo, estamos cumpliendo uno de los requisitos, y me dice que la curva de la oferta tiene una tendencia, ¿ya? Tiene una tendencia de estas características, es así, puede ser una curva, puede ser una línea, ¿ya? En algunos casos va a ser curva, en algunos casos va a ser línea. No hay problema en este sentido, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la curva, me dice que la curva es lo contrario de la curva de la demanda, ¿ya? Es todo lo contrario. En la curva de la oferta, esta situación es creciente, pero ¿se acuerdan que en la curva de la demanda venía en este sentido? Era decreciente la curva de la demanda, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que es la curva de la oferta. ¿Estamos? Perfecto. Si hay alguna pregunta, hágamelo en el chat, en los comentarios. Yo voy a estar ahí viendo o respondiendo algunas dudas, ¿ok? Muy bien. Como estamos grabando, no hay pena en este sentido. Entonces, volvemos. Me decía que la curva de la oferta es creciente, ¿ya? Siempre va a ir creciente en este sentido. Va a ser creciente hacia el lado derecho, ¿ya? El otro punto que nos habla también habla de centrarnos en el eje de coordenadas solo positivo, ¿ya? Nos estamos centrando en el eje de coordenadas solo positivo, que aquí lo estamos viendo. En el eje de coordenadas solo positivo, ¿ya? Muy importante eso. Ahora, el siguiente punto me dice, si el precio del bien es alto, vámonos al precio del bien, ¿ya? El precio del bien. Me dice que si el precio del bien es alto, por ejemplo, este punto de aquí, muy importante, este punto de aquí es cero, este punto de aquí. Entre más se va alejando a cero, quiere decir que va incrementando el precio. Y lo mismo sucede en cantidad. Entre más se va alejando del punto cero, va incrementando la cantidad. No olvidemos esas preguntas claves que pueden ir en el examen. Así que préstenme atención en este sentido. Ya, entonces decíamos que el precio del bien alto, ya, si el precio del bien es alto, por aquí vamos a poner el precio del bien alto, le vamos a poner aquí precio número 1. Si el precio del bien es alto, o sea, incrementa, se aleja del punto cero, vamos a ver cuánto va a ser la cantidad demandada. Aquí intersecta este punto.
Entonces, si el precio es alto en la curva de la oferta, me dice que si el precio es alto, los productores van a estar dispuestos a poner más productos a la venta. Entonces, la cantidad uno va a ser alta, muy importante. La cantidad uno va a ser muy alta, ¿ya? Entre más alto sea el precio, los productores van a estar dispuestos a ofertar más productos. ¿Por qué? Porque van a tener mayor utilidad, porque están sobrepasando los costos de producción. ¿Ya? Muy importante eso. Entre más alto sea el precio, va a ser más beneficioso para el productor y él va a estar dispuesto siempre a poner más productos o más bienes o más servicios a la venta o ofertar más, ¿ya? Entonces, muy importante. Pero ¿qué pasa? Está cumpliendo el tercer requisito. El cuarto requisito era, si el precio es bajo, va a ser baja la cantidad ofertada del bien. Vamos a verlo. Aquí, supongamos que el precio baja. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces baja el precio en el mercado? Baja muchas veces porque hay muchos productos similares, hay muchos productos sustitutos, entonces por eso empieza a bajar. O seguramente, como es el caso de los barbijos, ¿verdad? Actualmente, cuando solo había una empresa productora de barbijo, entonces esta empresa no podía abastecer a la demanda que había en el mercado, entonces empezaron a subir los barbijos, de 1 boliviano, 2 bolivianos, 3 bolivianos, hasta llegó a costar 5 bolivianos ese barbijo desechable, ¿ya? 5 bolivianos llegó a costar. Ah, pero la gente, algunos productores vieron que esos barbijos estaban demandando, había una gran cantidad demandada, o sea, habían varios barbijos, o sea, la cantidad del precio de un barbijo era 5 bolivianos, entonces ellos ganaban casi el 400% de lo que ganaban anteriormente, entonces un 400% es algo que no se ha visto en la realidad, pero sucedió, ¿ya? Muy importante eso. Entonces, por eso empezaron a aparecer muchos productores. Empezaron, inclusive los ¿cómo se llaman? Los confeccionistas de ropa empezaron a fabricar ya no pantalones, a fabricar barbijos. Entonces, cuando se empezó a llenar el mercado con barbijos, porque ahora si vamos a la tienda encontramos barbijos, si vamos al mercado, barbijos, ¿sí? Si vamos a cualquier parte que salgamos de nuestra casa, hasta la tienda de barrio vamos a encontrar barbijos. Entonces, hay una excedente oferta de barbijos. Entonces, cuando hay una excedente oferta de barbijo, hay una competencia de este producto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este sentido? El precio del barbijo va a empezar a disminuir, ¿ya? Y cuando empieza a disminuir, aquí vamos a ponerlo. Cuando empieza a disminuir el precio de un producto, entonces los productores relativos a ese precio, ¿ya? Los productores relativos a ese precio están viendo que ya no hay las utilidades como había las anteriores, los antecedentes, ya no se podían vender los barbijos a 5 bolivianos. Entonces baja porque hay mucha oferta, ¿ya? Y la demanda cada día está disminuyendo. Y si va disminuyendo la demanda, y la oferta va creciendo, entonces el precio empieza a decaer o a disminuir. Entonces viene aquí y se instala en el precio número 2. En el precio número 2. Supongamos que aquí el barbijo, ¿ya? El barbijo estaba en 5 bolivianos y la cantidad demandada era alta, ¿ya? Y aquí vamos a ver el precio del barbijo, en el precio del barbijo, aquí a 2 bolivianos lo vamos a poner, ¿ya? Muy bien, muy importante eso. El precio del barbijo a 5 bolivianos me dice que si el precio del barbijo está a 5 bolivianos, entonces yo como productor, ustedes como productores de barbijo van a ofertar más barbijo al mercado, ¿ya? Van a ofertar más barbijo al mercado. ¿Por qué? Porque están teniendo una utilidad del 400%, ¿ya? Porque el barbijo costaba un boliviano, ¿ya? Sin embargo, el precio empieza a decaer, empieza a bajar el precio. Cuando empieza a bajar el precio, la cantidad demandada también va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque en algunos productores, por ejemplo, en los productores que son en los que producen su barbijo de tela, ni siquiera van a poder cubrir los costos de producción. Entonces, la cantidad número 2 de estos barbijos van a empezar a decaer. Los productores ya no van a querer ofertar barbijo a este precio. Por eso dice que en la oferta la variable de precio juega un papel muy importante
en la curva de la oferta. Por ejemplo, aquí a 2 bolivianos ni siquiera van a cubrir el costo de producción de ese barbijo, ¿ya? Entonces, en ese momento en que no puedan cubrir esos costos de producción, los ofertantes, los productores no van a tener, no van a querer producir estos barbijos. ¿Por qué no van a querer producir estos barbijos? Porque ni siquiera está cubriendo los costos de producción. O sea, en otras palabras, lo van a regalar el barbijo y nadie va a trabajar para regalar. Entonces, muy importante. Por eso es lo que nosotros hablamos en un punto bien específico de que nos centramos solo en el lado positivo del eje de coordenadas, porque si nos vamos al lado negativo, nadie va a demandar algo que no existe, nadie va a demandar -3, -2 productos, nadie va a ofertar -2, -3 productos, entonces no tiene coherencia, no tiene lógica, no tiene razón, por eso es descartado. Esto es lo que nos dice la curva de la oferta. Muy bien, entonces me dice, la curva no se mueve, el que varía es el precio de la oferta y la cantidad ofertada, eso a través del precio, ¿ya? Por eso decía que el precio juega un papel muy, muy fundamental en la curva de la oferta, para ustedes como productores, ¿ya? Entonces, de esta manera interpretamos lo que es la curva de la oferta, muy importante, ¿ya?